Muy bienvenidos al repaso de las estrategias de la lección que vamos a estudiar con ustedes. Me da mucho gusto saludarles. Así que vamos a entrar de lleno con nuestras estrategias. Si bien es cierto que hay muchas herramientas para poder estudiar la lección, vamos a dedicar un espacio para compartir con ustedes. ¿Saben una cosa? En lo personal me gusta mucho el método de enseñanza de Jesús. Para mí es un experto del marketing. Su forma de enseñar, cuando él platicaba con personas que les gustaba la agricultura, pues les hablaba en parábolas y les hablaba del trigo y la cizaña, del sembrador. Y bueno, sin duda alguna, él tenía una estrategia muy especial para compartir su mensaje. Entonces, la primera estrategia que yo voy a compartir con ustedes tiene que ver con la observación y con conocer muy bien a nuestro público, que en este caso es nuestra clase de la escuela sabática. Uno puede observar, puede ver la edad, sus gustos, la ocupación, etcétera, etcétera. Ustedes pueden identificar a su público para poder comunicar este mensaje de una mejor manera. La segunda estrategia tiene que ver con conectarnos con nuestra clase. Es importante que le demos importancia a nuestros miembros, a las visitas no adventistas, y que como una forma de poder introducirnos en el estudio de la lección, podamos buscar alguna experiencia que llame la atención o alguna historia que sea atractivo para ellos. De hecho, el repaso de la lección en la sección de los maestros cuenta la historia de Jaime White y Elena de White, en donde ellos tuvieron que, después de que su hijo tenía 1 año de edad, tuvieron que tomar una decisión muy difícil, un sacrificio muy grande en su vida para poder continuar con su ministerio y predicar el Evangelio. Tuvieron que encargar su hijo a una persona por un periodo de 5 años. Imagínense ustedes a esa madre, a ese padre, tener que abandonar a su hijo por ese periodo de tiempo. Sin duda alguna, todo requiere sacrificios. Y es entonces donde entramos con nuestro estudio de la lección y nos enfocamos en Jeremías, que nuestra clase se pueda involucrar y puedan entender quién era Jeremías y el sacrificio que él estaba enfrentando. Imagínense ustedes que ustedes son Jeremías y entonces Dios te dice, ¿sabes qué? No te vas a casar, no vas a tener hijos, no vas a ir a las fiestas. Es más, tampoco puedes ir a consolar a las personas cuando estén de luto. Sacrificios. Tú vas a dar un mensaje. ¿Qué tan dispuestos estamos a sacrificarnos para cumplir con los propósitos de Dios? Ahí podemos llevar a nuestra clase a la reflexión. Si hay algún miembro de nuestra clase que quiera comentar, vamos a darle el tiempo para que lo haga. De hecho, el repaso de la lección es un momento de reflexión, es una clase. Vamos a darle oportunidad para que ellos hablen. La estrategia número 3, yo le he llamado haga que su clase participe. Ya hemos dicho algunas preguntas, sin embargo, podemos empezar a platicar sobre el mensaje que Jeremías quería transmitir, y es más, no solamente transmitirlo verbalmente, sino también Jeremías era el mismo mensaje. Haga que su clase se imagine a Jeremías con un yugo en sus hombros, un yugo de madera. De hecho, puedes preguntarle a tu clase qué es el yugo. Hoy en día tal vez muchos no lo conozcan, porque pues anteriormente se utilizaba para guiar a los bueyes cuando iban arando el campo. Era un elemento que era muy bien identificado en aquella época. Pero hoy podríamos, si hay la oportunidad de llevar un yugo a la clase, wow, sería excelente. Imagínense ustedes el impacto que podríamos causar. Y entonces empezar a decir cuáles son las ventajas del yugo y cuáles son las desventajas del yugo. Y entonces deje que sus estudiantes puedan compartir. Tal vez digan que sus ventajas es que dan dirección, puede ser que generan unidad, o sus desventajas son rígidos, tiene que ver con servicio. De hecho, en la Biblia se mencionan algunos ejemplos como esclavitud, como sujeción. Y bueno, vamos a permitir que la clase siga compartiendo. Es algo muy importante que usted le dé a su clase el tiempo para hablar. Que leamos la escritura, que compartamos lo que nosotros entendemos. Y aquí hay una enseñanza muy importante en el tema del mensaje. Hay que rectificar, hay que confirmar que nuestra clase entienda
el yugo de Babilonia era un instrumento de Dios para la ejecución de sus juicios sobre el pueblo descarriado. Es una enseñanza importante. Yo les voy a recomendar que como parte de las estrategias podamos dividir la lección en secciones. Yo les recomiendo 4 secciones, pero ustedes pueden hacer conforme ustedes gusten. La primera sección tiene que ver con los sacrificios en la vida. Y ya en un principio les decía sobre Jeremías, qué sacrificios tuvo que hacer en su vida para poder llevar el mensaje. También podemos llevarlo a nuestra vida. ¿Qué sacrificios nosotros necesitamos hacer para compartir ese mensaje? La segunda parte, la segunda sección, tiene que ver con el mensaje en sí. ¿Cuál era el mensaje claro que Jeremías necesitaba comunicar? Dios se lo dijo de forma muy clara. Podemos invitar a nuestra clase para que vayan a Jeremías 27, por ejemplo, el versículo 11, 12 y el 17. El mensaje era muy claro. Ustedes deben de servir a Babilonia si ustedes quieren seguir viviendo. Los planes de Dios tal vez no los podamos entender. El ser humano tenemos una mente muy finita. Pero cuando Dios dice algo, es porque es lo mejor. Él conoce el fin desde el principio. Es algo que hay que enfatizar. La siguiente sección tiene que ver con a quién le vamos a creer. Y entonces es donde vamos a encontrarnos en nuestra lección con ese caso de 2 profetas de Dios. Un falso, uno verdadero. Digo profetas de Dios porque así se menciona que eran los 2 profetas de Dios. Sin embargo, podemos entender por la historia que uno de ellos definitivamente era un falso profeta. Ponga un caso en su clase y entonces haga los que ellos se imaginen. A Jeremías, a Ananías, Jeremías dando el mensaje con el yugo en sus hombros y de pronto Ananías frente al pueblo, por allí con los sacerdotes en el templo, dando un mensaje contrario a lo que Jeremías estaba diciendo. No solamente da el mensaje, sino que agarra el yugo, se lo quita y ¡paz!, lo quiebra. Tratemos de imaginar esa escena y que nuestra clase también lo imagine. Si es posible, compartan esos textos para que nosotros lo podamos leer bien. Ahí está en Jeremías 28. Y entonces puede lanzar una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos definir entre un falso profeta y un profeta verdadero? ¿Cómo podemos definir? Y vamos a empezar a platicar en nuestra clase para tratar de darle respuesta a esto. ¿Cómo podemos identificar a esos falsos o verdaderos profetas? Y la cuarta sección, que es la última sección, yo le he titulado con el nombre de reacciones. ¿Cuál es la respuesta de Jeremías ante ese acto fuerte de Ananías cuando él toma ese yugo y lo rompe? ¿Cómo reaccionar? Imagínense ustedes, trate de llevar a su clase a ese momento en donde ellos están viviendo algo muy fuerte, una contradicción. ¿Cómo hubieras reaccionado tú si alguien te contradice enfrente de toda la gente? Pero tú sabes que este mensaje que tú traes es un mensaje de Dios, es el mensaje verdadero. Jeremías me llama mucho la atención que con toda tranquilidad una de sus palabras fue amén, pero él no, en ese momento, él no reclama a Ananías. Él sigue su camino, dice la Escritura. Sin embargo, dice que Dios le habla. Y entonces es cuando Jeremías regresa con Ananías. Y él entonces le dice las siguientes palabras en Jeremías 28, 15 y 16. Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió. Tú has hecho confiar mentira a este pueblo. Así que Jehová te va a quitar sobre la faz de la tierra. Este año, Ananías, te mueres, porque hablaste rebelión contra Jehová. Qué tremendo la forma en cómo Jeremías hace frente a esto. Pero él lo hace porque dice, Jehová dijo. El mensaje de Jehová siempre va primero. Y en la vida de Jeremías, a pesar de él salir de su status quo, a pesar de él vivir una vida en cierto sentido pues atada, él siempre comunicó el mensaje de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para comunicar ese mensaje de Dios? No solamente hablado,
sino así como Jeremías. Él es el mensaje, Él compartió con las personas. Sin duda alguna, manera de conclusión con nuestra clase, podemos decir necesitamos o debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa que esto implique salirnos de nuestra comodidad, no importa que no estemos de acuerdo. Dios conoce el fin desde el principio. A veces no entendemos, sin embargo, Dios cumplirá sus propósitos en nosotros y nosotros podemos ser sus fieles instrumentos, así como Jeremías lo hizo. Les agradezco por su atención. Voy a compartir con ustedes algunos links que van a salir en la pantalla, donde ustedes pueden identificar algunos espacios en la red, en internet, donde ustedes pueden enriquecer el estudio de la lección. Que Dios les bendiga mucho y que esta lección sea de grande beneficio para cada uno de nuestros estudiantes. Muchas gracias.